¿Sabías que algo tan común como la sal tiene un significado profundo en las Escrituras? No es solo un condimento para la comida, sino un símbolo poderoso en la Biblia. En Mateo 5:13 Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Esta declaración no solo revela el propósito divino para nuestras vidas, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder que tenemos para influir en el mundo que nos rodea. Hoy exploraremos el secreto oculto de la sal en la Biblia, cómo su significado trasciende lo físico y toca lo espiritual, dándonos lecciones profundas sobre la pureza, el sacrificio y la fidelidad. Te mostraremos cómo este sencillo elemento puede transformar nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Estás listo para descubrir el misterio que Dios tiene reservado para ti a través de la sal? En la vida cotidiana la sal es algo tan común que a menudo ni la notamos. La usamos para dar sabor a la comida, para conservar alimentos, pero lo que muchos no saben es que en la Biblia la sal tiene un simbolismo profundo que va mucho más allá de su utilidad física. La sal es mencionada más de 40 veces a lo largo de las Escrituras y su presencia no es casual. De hecho, el significado que tiene la sal en la Biblia es tan importante que puede transformar la forma en que entendemos nuestra relación con Dios y nuestra misión en este mundo. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Mateo 5:13. Esta declaración, tan breve pero profunda, está cargada de una enseñanza poderosa. Jesús nos está diciendo que como creyentes estamos llamados a ser la sal de la tierra. Pero ¿qué significa realmente ser la sal de la tierra? ¿Por qué utilizó Jesús este elemento tan común y cotidiano para referirse a nuestra misión en el mundo? La sal no es solo algo que preserva o da sabor, es algo que en su esencia más pura es una representación de la pureza, de la santidad, de lo que Dios quiere que seamos. La sal en su forma más pura es un símbolo de la pureza que Dios desea ver en nuestras vidas. Cuando vemos la sal en su estado más básico, nos recuerda la limpieza, la claridad y la verdad. La sal no puede estar contaminada si se quiere que cumpla su función. Y así también debemos nosotros ser. Debemos alejarnos de todo lo que nos contamine espiritualmente. En el Antiguo Testamento la sal tenía un lugar muy importante en las ofrendas. En Levítico 2:13, Dios le dice a Moisés: toda ofrenda tuya sazonarás con sal. No dejarás de poner en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal era un componente esencial de las ofrendas, un símbolo de la pureza y la santidad que debía caracterizar los sacrificios a Dios. En nuestra vida diaria, la sal, como símbolo de pureza, nos llama a vivir una vida de consagración y santidad. Así como la sal preserva y purifica los alimentos, la pureza de nuestro corazón preserva nuestra relación con Dios y nos permite ser el testimonio que el mundo necesita ver. El llamado a ser la sal de la tierra no es un simple llamado a hacer el bien o a vivir una vida moral. Es un llamado a vivir de manera radical, diferente, como un sacrificio puro y agradable a los ojos de Dios. Pero la pureza de la sal no es solo una metáfora. La sal también preserva, y esa es otra de sus funciones espirituales. En tiempos antiguos, la sal se utilizaba para preservar los alimentos, evitar que se descompusieran y se echaran a perder. Hoy en día seguimos utilizando sal para conservar alimentos, pero ¿qué tiene esto que ver con nuestra vida espiritual? Jesús, en su enseñanza, no solo nos llama a ser la sal de la tierra en términos de pureza, sino también en términos de preservación.
En un mundo que constantemente está decayendo, que se está alejando de la verdad de Dios, somos llamados a ser el elemento que preserva la fe, que mantiene viva la verdad de Dios en medio de la corrupción. La sal, en su esencia, es un elemento que no solo conserva, sino que también resalta los sabores. Así también, nuestra vida en Cristo debe ser un reflejo de lo que significa la salvación. Nosotros que, como creyentes, tenemos la misión de preservar la verdad de Dios en un mundo que constantemente está siendo invadido por mentiras. Nos corresponde mantenernos firmes en la fe, preservando la verdad de las Escrituras y siendo testigos de la gracia y el poder transformador de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:7, Pablo habla de cómo el mundo está siendo sostenido por el Espíritu Santo, quien detiene la maldad, preservando lo bueno y justo hasta el día del Señor. Así como la sal conserva lo bueno en los alimentos, el Espíritu Santo en nosotros tiene el poder de preservar lo bueno en el mundo. La sal también es un símbolo de sacrificio. En las antiguas ofrendas que se hacían en el templo, la sal era un ingrediente esencial. Los sacrificios no eran simplemente actos de adoración, sino que representaban el compromiso y la dedicación de la persona que los ofrecía. De manera similar, ser la sal de la tierra implica un sacrificio personal. La sal que se usa para dar sabor o preservar tiene un costo, y de igual manera, vivir como sal en el mundo requiere que estemos dispuestos a pagar un precio. Jesús, en Mateo 16:24, nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. No podemos ser verdaderos discípulos si no estamos dispuestos a vivir con un sacrificio constante, sacrificando nuestras propias pasiones, deseos y comodidades en favor del reino de Dios. En un mundo lleno de inmoralidad, egoísmo y corrupción, el sacrificio que Jesús pide de nosotros como sus seguidores tiene un propósito claro: preservar la verdad de su palabra. Cada vez que vivimos con integridad, amor y sacrificio, estamos dejando que la sal del pacto de Dios se haga visible en nuestras vidas. Esto no solo impacta nuestra relación con Él, sino que también es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Este sacrificio, sin embargo, no es algo que debamos temer. La sal no es algo que se pierde fácilmente. Puede diluirse en agua, pero su esencia sigue siendo la misma. Así, aunque a veces nuestro sacrificio pueda parecer insignificante o insignificante en comparación con los desafíos del mundo, la verdad es que cada acto de obediencia a Dios, cada sacrificio que hacemos, tiene un impacto eterno. De alguna manera, el sacrificio también es una forma de ser preservados por Dios. Cuando vivimos en obediencia, nos mantenemos firmes en la fe y el poder de Dios nos sostiene. La sal, además de preservar y ser un sacrificio, también simboliza el pacto de paz que Dios quiere hacer con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con su pueblo, un pacto que estaba sellado con sal. En 2 Crónicas 13:5 leemos: ¿No sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio a David y a sus hijos el reino de Israel para siempre por pacto de sal? El pacto de sal representa la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la necesidad de que vivamos en paz con Él. Este pacto no solo simboliza la fidelidad de Dios, sino también el llamado a vivir como sus representantes de paz en la tierra. Cuando Jesús nos llama a ser la sal del mundo, nos está llamando a ser aquellos que llevan su paz. Vivir en paz con Dios y con los demás es una de las funciones más poderosas que tenemos como creyentes. En un mundo lleno de conflictos, de división y de odio, la sal representa la reconciliación. En Marcos 9:50, Jesús nos instruye a tener sal en nosotros mismos y a vivir en paz unos con otros. La sal, en este contexto, es un símbolo de cómo podemos vivir en armonía,
llevando la paz de Cristo a todos los aspectos de nuestra vida. Finalmente tenemos que reflexionar sobre el poder transformador de la sal. La sal no solo preserva y purifica, sino que también transforma lo que toca. Como cristianos, somos llamados a ser agentes de transformación. La sal en nuestra vida espiritual tiene el poder de cambiar el mundo que nos rodea. Así como la sal puede transformar un plato insípido en algo sabroso, nuestra vida en Cristo puede transformar la vida de aquellos que nos rodean. La sal, aunque pequeña, tiene un impacto profundo. Y de la misma manera, aunque nuestra influencia en el mundo puede parecer pequeña, tiene el poder de cambiar vidas. Dios nos llama a ser sal en un mundo que necesita desesperadamente ser transformado. Ser la sal de la tierra no es una tarea fácil, pero es una tarea que vale la pena. Porque al final ser la sal es cumplir con el propósito divino para el cual fuimos creados. Vivir como reflejo de su pureza, preservación, sacrificio, paz y transformación. Cuando entendemos el poder de la sal en nuestras vidas, entendemos el poder de vivir para Cristo. ¿Estás listo para dejar que la sal de Dios purifique y transforme tu vida? Porque cuando comprendemos lo que significa ser la sal de la tierra, comenzamos a vivir de manera radical, impactando al mundo para la gloria de Dios. En la enseñanza de Jesús, cada palabra tiene una carga de significado eterno y cada símbolo utilizado tiene un propósito profundo. Así como la sal tiene múltiples funciones, cada una de las cuales está destinada a revelar una verdad divina. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a desempeñar una misión igualmente multifacética en el mundo. En este contexto, la sal no solo representa la pureza o el sacrificio, sino también la preservación. En la antigüedad, la sal era un elemento indispensable en la vida cotidiana. Era utilizada no solo como condimento, sino también como conservante, vital para evitar que los alimentos se descompusieran y se echaran a perder. Hoy en día, aunque la tecnología ha avanzado y los métodos de conservación han cambiado, el simbolismo de la sal como preservador sigue siendo relevante en nuestras vidas espirituales. Jesús en su sermón en el monte nos llama a ser la sal de la tierra. Al referirse a nosotros como tales, nos está dando una responsabilidad fundamental: ser los guardianes de la verdad, de la fe, de los principios de su reino. La sal preserva lo que está en riesgo de corrupción, y en un mundo que constantemente está siendo consumido por el pecado, nosotros somos llamados a preservar la fe, el amor y la esperanza de Cristo. Cuando pensamos en la sal como preservador, debemos entender que no solo estamos preservando nuestra propia fe, sino también la de los demás. La sal tiene la capacidad de mantener la frescura de los alimentos, de evitar que se descompongan. De igual manera, nuestra fe, cuando se vive activamente y se comparte con otros, tiene el poder de preservarlos, de mantenerlos firmes en su caminar con Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos anima a ser sal en nuestras interacciones diarias. En Efesios 4:29 escribe: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que dé gracia a los oyentes. Aquí Pablo no solo habla de evitar la corrupción, sino de ser agentes activos de edificación, de preservación. La sal en este sentido no solo evita que algo se eche a perder, sino que también edifica, da sabor y transforma lo que toca. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de construir o destruir. Y al igual que la sal preserva, nuestras palabras pueden preservar la fe de aquellos que nos rodean, manteniéndolos firmes en Cristo.
Esta idea de preservación se extiende también a la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia, como comunidad de creyentes, es llamada a ser una luz en medio de un mundo oscuro y al mismo tiempo una sal que preserva la fe y la verdad. No es suficiente con que simplemente no perdamos nuestra fe. Nuestra misión va más allá. Estamos llamados a preservar la fe de las generaciones futuras, a mantener viva la verdad del Evangelio en cada aspecto de nuestras vidas. La sal preserva, pero solo si está presente. Así también debemos estar presentes en el mundo, en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras iglesias, para asegurarnos de que la fe se mantenga viva, intacta, pura. Un ejemplo de esta preservación lo encontramos en la historia de Noé. Cuando Dios decide destruir la tierra por su corrupción y maldad, Él llama a Noé a construir un arca para preservar a los justos y a los animales. Noé, a pesar de la incredulidad del mundo a su alrededor, obedece y preserva la vida a través de su fidelidad. Esta historia, aunque muy antigua, sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Al igual que Noé, estamos llamados a preservar la verdad de Dios en medio de un mundo que se está alejando de Él. Y no solo se trata de preservarnos a nosotros mismos, sino de ser un refugio para aquellos que aún no han experimentado la gracia de Dios. La sal, entonces, nos enseña que nuestra fe no debe ser algo privado o aislado. Como la sal que se esparce y toca todo lo que está a su alrededor, nuestra fe debe ir más allá de los límites de nuestro corazón y nuestras iglesias. Debe transformarse en un agente de preservación para todos aquellos que nos rodean. Jesús no nos llama a ser una sal que se limita a sí misma, sino una sal que se esparce, que impacta el mundo, preservando lo bueno, manteniendo la verdad intacta en un mundo que constantemente intenta corromperla. Ser la sal de la tierra también implica un reconocimiento de nuestra fragilidad. La sal es un elemento pequeño pero poderoso. En su simplicidad es capaz de cambiar todo lo que toca. Al igual que la sal, nosotros no somos perfectos ni estamos exentos de fallar. Pero a través de nuestra obediencia y fe en Cristo, Dios utiliza nuestra fragilidad para preservar su verdad en el mundo. A menudo, lo que parece ser lo más insignificante es lo que Dios usa para obrar su mayor transformación. La sal no se jacta de su poder, sino que simplemente cumple con su propósito. Nosotros, como seguidores de Cristo, también debemos ser humildes en nuestra misión, sabiendo que es el poder de Dios el que nos capacita para ser preservadores de la fe. Este llamado a ser sal también está relacionado con nuestra responsabilidad en el cuidado del mundo y la humanidad. La sal no solo preserva lo que ya existe, sino que también tiene el poder de restaurar. En tiempos antiguos, la sal era utilizada en medicina como una forma de sanación. La sal, aplicada adecuadamente, puede sanar heridas y restaurar la salud. De manera similar, nuestra fe debe ser un vehículo de sanación, de restauración, de transformación. Al ser la sal del mundo, estamos llamados no solo a preservar la verdad, sino a restaurar lo que está roto, a sanar lo que está herido. La humanidad rota por el pecado necesita ser restaurada. Y nosotros, como sal, debemos ser los agentes de esa restauración. Cuando Jesús nos llama a ser la sal, no lo hace de manera abstracta. Nos está dando una misión clara: vivir de tal manera que nuestras vidas preserven la fe, la verdad y el amor en el mundo. No podemos limitarnos a vivir de manera pasiva, esperando que las cosas mejoren por sí solas. Al contrario, nuestra presencia en el mundo debe ser activa, como la sal que preserva los alimentos, evitando que se echen a perder. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos,
debe ser una oportunidad para preservar la verdad de Dios. Pero también debemos recordar que, al igual que la sal, nuestra misión en el mundo no será fácil. La sal se disuelve cuando se mezcla con otros elementos y nuestra fe en muchas ocasiones será puesta a prueba. Vivir como sal en un mundo que constantemente nos desafía requiere valentía, compromiso y una constante dependencia de Dios. Pero cuando comprendemos que estamos preservando algo mucho más grande que nosotros mismos, el sacrificio y el esfuerzo valen la pena. La preservación de la fe no solo se trata de mantenerla para nosotros, sino de asegurarnos de que se transmita, de que se pase de una generación a otra, para que el mundo siga siendo influenciado por la verdad de Dios. Así, ser la sal de la tierra no es solo un llamado a la pureza o al sacrificio, sino también un llamado a preservar la verdad y la fe en medio de un mundo que constantemente busca corromperla. Como sal somos llamados a ser los guardias de la fe, a mantenerla viva y pura, a ser los agentes de restauración en un mundo que necesita desesperadamente ser restaurado. En cada acción, en cada palabra, en cada momento de nuestra vida, debemos recordar que nuestra misión es clara: ser sal, ser preservadores de la verdad, ser fieles a nuestro llamado y a nuestro propósito divino. La sal, además de ser un conservante y un símbolo de pureza, tiene otra función fundamental que encontramos a lo largo de las Escrituras. La sal es un recordatorio de sacrificio. En el Antiguo Testamento, Dios le da instrucciones muy específicas a Moisés sobre cómo deben hacerse las ofrendas en el altar. Una de las instrucciones más reveladoras se encuentra en Levítico 2:13, donde dice: toda ofrenda tuya sazonarás con sal, no dejarás de poner en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Este mandato de añadir sal a las ofrendas no es solo un detalle ceremonial, es un recordatorio profundo de que toda ofrenda hecha a Dios debe estar acompañada por un sacrificio genuino. Las ofrendas en el Antiguo Testamento eran una forma de mostrar gratitud y reverencia hacia Dios, pero también representaban un acto de sacrificio. La sal en este contexto no solo tenía un valor práctico como preservante, sino que simbolizaba la necesidad de una entrega pura, un sacrificio que se hacía con intención y devoción. Las ofrendas de sal eran una manera de sellar el pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Un pacto que era costoso, en el sentido de que implicaba la entrega de lo mejor de uno mismo. La sal, como ingrediente esencial en las ofrendas, subraya que nuestras vidas deben ser entregadas completamente a Dios, sin reservas, tal como la sal se disuelve en los sacrificios. El sacrificio no es algo que solo se menciona en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo ejemplifica el sacrificio supremo, cuando dio su vida en la cruz por la humanidad. En Marcos 10:45, Él nos recuerda: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este sacrificio de Jesús no es solo el acto de redención por excelencia, sino el ejemplo máximo de lo que significa vivir una vida dedicada a la voluntad de Dios. Jesús no solo vino a enseñarnos sobre el sacrificio, vino a ser nuestro sacrificio. Al vivir como seguidores de Cristo, nuestra vida también está llamada a ser un sacrificio, aunque diferente al sacrificio de Jesús, que fue único y perfecto. El apóstol Pablo, en Romanos 12:1, nos insta: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo nos invita a hacer sacrificios vivos. No estamos llamados a morir físicamente como Cristo lo hizo, pero sí estamos llamados a sacrificar nuestra voluntad, nuestros deseos egoístas
y nuestra naturaleza caída para vivir de acuerdo con el propósito divino. Y este sacrificio, como la sal, debe ser puro, genuino y desinteresado. Lo que Jesús y Pablo nos enseñan es que el sacrificio cristiano no se limita a un acto puntual, como una ofrenda en el altar o un gesto aislado de devoción. El sacrificio es una actitud de vida, un compromiso diario que se refleja en todo lo que hacemos. Así como la sal no solo tiene un propósito en el altar, sino que acompaña todos los alimentos, nuestro sacrificio debe acompañar todos los aspectos de nuestra vida. El sacrificio cristiano no es algo que hacemos solo los domingos en la iglesia o en momentos de necesidad. Es una dedicación diaria, un ofrecimiento constante de nuestra vida a Dios. Es importante destacar que el sacrificio al que Dios nos llama no es un sacrificio vacío ni forzado. A menudo, cuando pensamos en el sacrificio, lo asociamos con dolor o pérdida. Pero el sacrificio en la Biblia no es un acto de sufrimiento inútil. Al contrario, es un acto de amor y obediencia. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar oído que la grosura de los carneros. Este pasaje nos recuerda que lo que Dios busca no son sacrificios externos, sino un corazón dispuesto a obedecer. La sal en las ofrendas no se trataba solo de un acto ceremonial, sino de un símbolo de la obediencia y la entrega sincera a Dios. El sacrificio genuino es el que se hace en obediencia a Dios, y esa obediencia es un acto de amor. Así, ser sal implica ser obediente, ser fiel a la palabra de Dios. Esto no significa solo cumplir con lo que se nos pide de manera superficial, sino vivir con una disposición interna que se refleja en nuestras acciones. Cada vez que decidimos poner de lado nuestros propios deseos y vivir conforme a la voluntad de Dios, estamos haciendo un sacrificio, y cada sacrificio tiene un impacto eterno. La sal, al igual que el sacrificio, no solo preserva, sino que también transforma lo que toca. El acto de sacrificio está vinculado a la idea de consagración. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran una manera de consagrar a Dios todo lo que se tenía. Al ofrecer algo a Dios, el creyente estaba reconociendo que todo lo que poseía provenía de Él y le pertenecía a Él. En el caso de las ofrendas saladas, la sal era parte de esa consagración. De esta forma nos enseñan que no solo nuestras palabras o acciones deben ser sacrificios a Dios, sino también nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestro tiempo, todo debe ser consagrado a Él. La sal, al igual que el sacrificio, nos recuerda que todo lo que hacemos debe estar impregnado con un propósito divino. Hoy en día, aunque no hagamos ofrendas de animales como en el Antiguo Testamento, seguimos siendo llamados a sacrificar lo que más amamos. El sacrificio moderno tiene muchas formas. Es la disposición de poner a Dios por encima de nuestras comodidades, el acto de ceder nuestras ambiciones personales para que Él sea glorificado, el estar dispuestos a vivir en obediencia incluso cuando eso implique sufrimiento o dificultad. La sal en su pureza refleja esta disposición a rendirnos ante Dios. La sal que se ofrece a Dios es una sal que se entrega de forma completa, que no se reserva, que no se guarda, sino que se entrega completamente. Así como la sal no se utiliza para sí misma, sino para mejorar y preservar otros elementos, nosotros, como sacrificios vivientes, estamos llamados a vivir para el beneficio del reino de Dios. Nuestro sacrificio no debe ser egoísta ni para nuestra propia gloria, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para la expansión de su reino. Cada vez que nos sacrificamos por amor a Dios y al prójimo, estamos reflejando la pureza de la sal.
que no se corrompe, sino que purifica y da vida. El sacrificio, por tanto, no es algo que se hace con pesar, sino con gozo. La Escritura nos enseña que el sacrificio cristiano es un acto de alabanza, un acto de gratitud. En Hebreos 13:15 se nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este sacrificio de alabanza refleja la actitud de corazón que Dios busca en nosotros. No se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Como la sal, nuestro sacrificio debe ser una expresión de nuestra dedicación y nuestra gratitud hacia Dios. El sacrificio cristiano, en su esencia más profunda, es una imitación del sacrificio de Cristo. Él fue la sal perfecta en la tierra, la sal que se ofreció sin reservas, la sal que preservó nuestra vida a través de su muerte en la cruz. Al mirar el sacrificio de Jesús, entendemos que el sacrificio no es solo un acto externo, sino una expresión de amor genuino, un amor que no guarda nada para sí mismo, sino que da todo por los demás. Este es el sacrificio al que estamos llamados. Uno que es hecho en amor, en obediencia y en gratitud. Como sal en el mundo, nuestro sacrificio debe reflejar la pureza y la dedicación de Cristo. Cada vez que ofrecemos nuestra vida a Dios, como la sal en las ofrendas antiguas, estamos diciendo: todo lo que soy y tengo te pertenece, Señor. Y es este sacrificio el que transforma, el que preserva, el que da sabor y vida al mundo que nos rodea. Vivir como sal es vivir una vida de sacrificio constante, pero también de gozo, sabiendo que estamos cumpliendo el prosía, el propósito para el cual fuimos creados. Reflejar la gloria de Dios y edificar a su pueblo. La sal, en su relación simbólica con la paz y la reconciliación, revela un mensaje fundamental de la Escritura que trasciende el simple acto de salpicar un poco sobre la comida. A lo largo de las Escrituras, la sal se utiliza no solo como un símbolo de pureza, sacrificio y preservación, sino también como un agente de reconciliación, un elemento que establece la paz tanto entre los hombres como entre la humanidad y Dios. En el Antiguo Testamento se nos dice que la sal es un símbolo de las alianzas. En Números 18, 19, leemos: todas las ofrendas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Este es el pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Este pacto de sal no solo hablaba de una alianza física, sino de una paz profunda, un compromiso de fidelidad mutua. Lo que se nos está mostrando aquí es que la sal no solo preserva, sino que también asegura la perdurabilidad de una relación, tal como un pacto. Y este pacto no es temporal, sino perpetuo, algo que no se rompe fácilmente. A través de la sal se establece una paz firme que atraviesa generaciones. Así la sal simboliza la paz de Dios, esa paz que supera todo entendimiento y que une a las personas en una relación que nada ni nadie puede destruir. Esta paz no es algo que se dé por hecho, sino que se construye, se establece, y como la sal debe ser constante, viva y efectiva. Cuando consideramos la sal en su contexto de reconciliación, vemos cómo juega un papel vital en la restauración de relaciones rotas. El pecado ha causado una división entre la humanidad y Dios, y la sal actúa como un medio de restauración. En Colosenses 1:20 Pablo declara: por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sal es un símbolo de esa paz reconquistada a través de la cruz de Cristo. Una paz que restablece lo que el pecado ha roto.
Una paz que no solo restaura, sino que también reconcilia a los hombres con Dios. En la antigüedad las alianzas se sellaban con sal, pues se entendía que este elemento tenía el poder de preservar la relación de una manera que era casi irrevocable. Las personas sabían que cuando compartían una comida con sal, estaban sellando un pacto de amistad y fidelidad. El pacto de sal en la Escritura es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y de la necesidad de vivir en paz unos con otros. En un mundo lleno de divisiones, Jesús nos llama a vivir como sal, llevando consigo la paz que solo Él puede ofrecer. En Marcos 9:50 nos dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. Esta instrucción no es solo una sugerencia, es un mandato claro que resuena profundamente en el corazón del creyente. Vivir con sal es vivir con paz, porque la sal no solo preserva la verdad, sino que también la transmite, estableciendo paz en los corazones de aquellos que se encuentran alrededor. El llamado a ser sal en este sentido implica ser agentes activos de reconciliación. No se trata solo de vivir una vida que sea íntegra y pura, sino también de ser un puente entre aquellos que están divididos. Un instrumento de paz que trae restauración. Como la sal en la ofrenda, nuestra vida debe ser un sacrificio continuo, un sacrificio de paz. Pero esa paz no es algo pasivo, es una paz activa que busca restablecer lo que está roto. Es una paz que no solo evita el conflicto, sino que también sana las heridas profundas del alma. Al igual que la sal transforma la comida, nuestra presencia en el mundo debe transformar las relaciones, restaurándolas y fortaleciendo el tejido social que por el pecado se ha desgarrado. El mundo necesita más que nunca este tipo de paz. Vivimos en una era marcada por el conflicto, la división y el odio. La sociedad está fragmentada en innumerables grupos que a menudo se oponen entre sí. El llamado de Cristo es claro: debemos ser sal en un mundo lleno de desunión. La sal, en su esencia, tiene el poder de unir. Aunque cada cristiano sea individualmente una pequeña porción de sal, cuando nos unimos, nuestra influencia es poderosa. Cuando la sal se dispersa sobre la comida, lo cambia todo. De manera similar, cuando los cristianos se levantan unidos en paz, transforman las sociedades, las naciones y, lo más importante, restauran las relaciones rotas entre los hombres y Dios. Este es el reto que tenemos hoy. No podemos limitarnos a ser una sal que se esconde en el recipiente. Nuestra misión es ser la sal del mundo, esparcida por todos los rincones, influyendo, sanando y restaurando. Si miramos las palabras de Jesús en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Entendemos que el peligro no es solo que la sal pierda su sabor, sino que deje de cumplir su propósito de transformar y reconciliar. Si no vivimos como sal, si no esparcimos la paz que Cristo nos dio, nuestra influencia será nula. Pero cuando nos mantenemos fieles a nuestro propósito, llevamos la paz de Dios a cada interacción, a cada conversación, a cada relación. La sal entonces no solo actúa preservando la verdad y evitando la corrupción, sino también restableciendo la armonía que el pecado ha roto. En nuestra vida cristiana, la paz que buscamos no es solo la paz interna, aunque esa paz es fundamental. El llamado a ser sal es también un llamado a ser pacificadores. En las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser sal es ser un pacificador, es ser un instrumento de reconciliación, tanto entre los hombres como entre el hombre y Dios. La sal también es un recordatorio de la unidad que debemos buscar como pueblo de Dios.
como cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en paz unos con otros. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad no se logra solo a través de esfuerzos humanos, sino que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos hacia la paz y la reconciliación. La sal es, de hecho, un reflejo de esa unidad que debe caracterizar a todos los creyentes. Cuando somos sal en el mundo, estamos testificando no solo a nuestra fidelidad a Dios, sino a nuestra unidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo. El propósito de ser sal en el mundo, entonces, es mucho más grande que simplemente vivir una vida moral o recta. Ser sal es tener un impacto en todo lo que tocamos, desde nuestra familia hasta nuestras relaciones laborales, desde nuestras comunidades hasta nuestra nación. No se trata solo de ser correctos o justos, se trata de ser instrumentos de paz, llevando la reconciliación de Dios a un mundo fracturado. La sal en nuestra vida debe ser esa que no solo se conserva, sino que también sanará, restaurará y transformará el dolor y la separación en unidad y amor. Ser sal implica entonces una vida de sacrificio y de paz, una vida que no se contenta con la mera existencia, sino que está comprometida con la transformación del mundo. Cada vez que elegimos perdonar, en lugar de guardar rencor, cada vez que extendemos una mano de reconciliación, estamos siendo sal. Cada vez que evitamos la división y elegimos la unidad, estamos siendo sal. No podemos ignorar el hecho de que la paz que Cristo nos dio es un regalo que estamos llamados a compartir, un regalo que debe ser esparcido por todos aquellos con los que nos encontramos. Y es en este esparcir la sal, en esta misión de ser pacificadores, que cumplimos con el propósito divino para el cual fuimos llamados: reflejar la paz que solo viene de Dios y ser agentes de reconciliación en un mundo que desesperadamente la necesita. La paz que Cristo nos da no es una paz superficial, sino una paz que transforma, que sana, que restaura lo que se ha perdido y lo convierte en algo nuevo. Así, ser sal no solo es preservar, sino también sanar, reconciliar y transformar, como una fuerza que puede cambiar no solo corazones, sino también naciones, culturas y sociedades enteras. Cuando Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, nos está revelando una verdad profunda que si no somos cuidadosos podemos pasar por alto. La sal, en su esencia más pura, tiene un propósito que va más allá de su función inmediata. Tiene un propósito divino, y ese propósito se revela en las palabras que pronunció en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Esta pregunta de Jesús no es meramente una reflexión, sino una advertencia urgente sobre lo que sucede cuando perdemos nuestra esencia espiritual, cuando nos alejamos de nuestra misión. El peligro que describe aquí no es solo la falta de sabor o de propósito, sino el vacío que dejamos cuando ya no estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos llamados: ser la sal que preserva, que transforma y que da vida. El concepto de sal que se desvanece es en sí mismo una paradoja. La sal, por su naturaleza, es algo casi eterno. Su composición química la hace estable y resistente a la descomposición. Sin embargo, cuando hablamos de la sal que se desvanece, estamos refiriéndonos a algo mucho más sutil, pero igualmente grave: la pérdida de propósito y de influencia. ¿Qué significa exactamente que la sal se desvanezca? No es que la sal deje de existir, sino que pierde su capacidad de cumplir su función. Este es el paralelo espiritual que Jesús nos está señalando. Cuando perdemos nuestra relación cercana con Dios, cuando nuestra fe se debilita o cuando nos alejamos de su voluntad, nos convertimos en una sal que ha perdido su sabor, su propósito, su impacto
Es en este contexto que la pregunta de Jesús resuena como un desafío directo. ¿Con qué se salará? La sal, cuando no cumple su propósito, ya no tiene valor. De igual manera, si como creyentes no estamos cumpliendo con nuestra misión de ser agentes de cambio en el mundo, de ser luz y preservadores de la fe, nos convertimos en una influencia débil, inefectiva. La vida cristiana no es algo que simplemente se pueda dar por hecho. Si no estamos activos en nuestra misión, si no estamos comprometidos con el reino de Dios, nuestra influencia en el mundo se pierde. La sal que se desvanece es una sal que ya no tiene poder para impactar. El apóstol Pablo también hace eco de este llamado a no perder nuestra esencia en su carta a los filipenses, cuando dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este pasaje es un recordatorio claro de lo que significa ser sal en un mundo que está constantemente decayendo. Vivir como hijos de Dios implica ser un contraste radical con la oscuridad que nos rodea. De igual manera que la sal resalta los sabores y conserva lo que está en riesgo de descomponerse, nuestra vida debe ser un testimonio constante de la gracia, la verdad y el amor de Dios. La luz que reflejamos no es nuestra propia luz, sino la luz de Cristo en nosotros. Y esa luz debe brillar en medio de la oscuridad del mundo. Este llamado a mantener nuestra esencia y propósito no es algo nuevo en la Biblia. A lo largo de las Escrituras encontramos advertencias contra la apatía espiritual, contra la pérdida de vigor en la fe. Jesús mismo advirtió a las iglesias en Apocalipsis sobre la pérdida de su primer amor, diciéndoles: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2:4-5. La sal que se desvanece es aquella que ha dejado de cumplir con su misión, aquella que ha perdido su pasión, su enfoque y su dedicación a Dios. Este llamado al arrepentimiento es vital para la iglesia de hoy, porque al igual que las iglesias mencionadas en Apocalipsis, podemos fácilmente caer en la complacencia, en la indiferencia o en la rutina religiosa, perdiendo la esencia de nuestra misión en Cristo. La advertencia de Jesús nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Estamos siendo sal en el mundo? ¿O estamos permitiendo que nuestra influencia se diluya, que nuestro propósito se desvanezca? La sal que se desvanece es la sal que ya no impacta, ya no transforma, ya no preserva. La sal que se desvanece es la que pierde su sabor, la que ya no tiene la capacidad de dar vida ni de preservar lo que es bueno. Como creyentes, debemos ser conscientes de que nuestra relación con Dios debe ser cultivada constantemente. La sal necesita ser añadida regularmente para que cumpla su propósito. De igual manera, nuestra fe necesita ser alimentada constantemente a través de la oración, el estudio de la palabra, la comunión con otros creyentes y la obediencia a Dios. Si dejamos de hacerlo, nuestra sal se perderá y ya no tendremos el poder para influir en el mundo que Dios nos ha llamado a impactar. En este sentido, el desafío de ser la sal de la tierra es también un desafío personal. La sal no se desvanece de manera automática. Se desvanece cuando no se utiliza adecuadamente, cuando se olvida su propósito. Del mismo modo, si no estamos siendo fieles a la misión que Dios nos ha dado, comenzaremos a perder nuestro sabor, nuestra esencia, nuestra capacidad de impactar el mundo para Cristo. La sal es un recordatorio de la necesidad de mantenernos conectados
a la fuente de vida, que es Cristo. Es Él quien nos capacita, nos purifica, nos transforma y nos envía a cumplir con el propósito que Él ha establecido para nosotros. El apóstol Pedro también nos recuerda que nuestra fe debe ser activa y viva. En 2 Pedro 1, 5 a 8 nos dice: y por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La sal que se desvanece es aquella que se ha vuelto ociosa, que ya no produce fruto. Al igual que la sal que se pierde cuando no se usa adecuadamente, nuestra fe pierde su impacto cuando no es activada, cuando no se pone en acción. Pedro nos llama a ser diligentes, a ser activos en nuestra fe, para que no seamos una sal que se desvanece, sino una sal que sigue cumpliendo su propósito, que sigue transformando y preservando. La advertencia de Jesús sobre la sal que se desvanece también tiene un aspecto práctico. Debemos estar atentos a los peligros que pueden desviar nuestra atención y apartarnos de nuestro propósito. La complacencia, el pecado no tratado, el enfriamiento espiritual son factores que contribuyen a que nuestra sal pierda su sabor. La vida cristiana no es una vida estática, es una vida de constante renovación, de constante transformación. Si no estamos creciendo en nuestra relación con Dios, si no estamos comprometidos con su misión, nuestra sal se perderá. Este es un llamado a la vigilancia, a la reflexión constante sobre nuestra vida espiritual, para asegurarnos de que no estamos perdiendo lo que nos da propósito y sentido. La sal que se desvanece no solo pierde su sabor, sino que también pierde su influencia. Es una sal que ya no tiene el poder de cambiar, de impactar, de transformar. Jesús nos desafía a ser sal que preserve, que transforme, que lleve la paz y la verdad a un mundo que necesita desesperadamente ambas cosas. La sal, cuando se usa correctamente, tiene el poder de cambiar el ambiente que toca. Así también nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser esa sal que transforma el ambiente en el que vivimos. Si dejamos que nuestra fe se apague, si permitimos que nuestra relación con Dios se vuelva rutinaria y sin pasión, perdemos la capacidad de influir en el mundo y nos convertimos en una sal que se desvanece. Este es el reto que debemos enfrentar. No se trata solo de preservar nuestra fe para nosotros mismos, sino de ser un faro de luz y sal para los demás. Jesús nos llama a ser sal no solo en momentos de adoración, sino en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. La sal no se puede esconder, tiene que ser esparcida. De igual manera, nuestra fe debe ser visible, debe impactar a quienes nos rodean. Ser sal es un acto de influencia constante, de transformación continua, de preservación de la verdad y la paz de Cristo en todo lo que hacemos. Al final, la sal que no se desvanece es aquella que cumple su propósito, que preserva, que transforma, que da sabor, que sana y que reconcilia. Esta es la sal que Dios nos llama a ser, una sal viva, activa, que nunca pierde su esencia, que nunca pierde su sabor, sino que continúa impactando el mundo para la gloria de su nombre. ¿Estás dispuesto a ser esa sal? La sal, en su función más básica, no solo conserva, no solo preserva, sino que también tiene el poder de transformar lo que toca. Este principio trasciende la simple química del alimento y alcanza las profundidades del propósito divino para nuestras vidas. La sal es un agente de transformación. Este aspecto es crucial para entender el llamado de Jesús en Mateo 5:13, donde nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal
se desvaneciere, ¿con qué se salará? Si reflexionamos en el contexto de lo que representa la sal en las Escrituras, encontramos que nuestra misión como sal es precisamente transformar lo que nos rodea, no solo preservarlo o mantenerlo igual, sino cambiarlo, darle sabor, restaurar lo que ha perdido su esencia. La transformación que la sal produce no se limita a los objetos o las situaciones, sino que también se extiende a las personas. Al ser llamados a ser sal, no solo estamos llamados a preservar la fe, sino a ser catalizadores de un cambio real en el corazón humano. La sal, cuando se aplica, transforma el sabor de un alimento, pero de la misma manera, nuestra presencia en el mundo debe ser la que transforme la vida de aquellos que nos rodean, llevándolos de la oscuridad a la luz, de la desesperanza a la esperanza. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La transformación que experimentamos en Cristo es radical. Al igual que la sal puede cambiar el sabor de un platillo en cuestión de segundos, la gracia de Dios, cuando entra en la vida de una persona, tiene el poder de transformar radicalmente su ser. La sal, en su forma más pura, es un reflejo de esa capacidad de transformación que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús, al decir que somos la sal de la tierra, nos está encargando una misión de cambio y renovación. Nuestra vida debe ser un reflejo de esa transformación que Cristo produce. El proceso de transformación implica, en primer lugar, un cambio interno. La sal no solo cubre la superficie, sino que penetra, se integra, cambia el carácter del alimento con el que entra en contacto. Así, nuestra misión como sal en el mundo comienza en lo más profundo de nuestro ser. Para ser una sal transformadora, primero debemos ser transformados nosotros mismos. Este cambio interno es lo que nos permite influir y cambiar el mundo que nos rodea. Jesús, al hablar de la sal, no solo nos está llamando a influir en las circunstancias, sino a influir en las personas, a transformar sus corazones. El apóstol Pablo también habla de este proceso de transformación en Efesios 4, 23 a 24, cuando nos instruye a renovar el espíritu de nuestra mente y a vestiros del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta renovación que Pablo menciona es el proceso continuo que debe ocurrir en el creyente. La sal no se aplica una sola vez y luego se olvida. Es algo que debe estar presente constantemente, renovando y transformando el sabor de lo que toca. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. La transformación no es algo que sucede una sola vez al aceptar a Cristo, sino un proceso continuo en el que cada día debemos permitir que la sal de Dios entre en nuestras vidas y las transforme más profundamente. Ser sal entonces no es solo una cuestión de influir en los demás, sino también de permitir que esa transformación fluya a través de nosotros. Jesús, al usar este símbolo, no solo nos está diciendo que debemos ser cambiadores de circunstancias, sino también cambiadores de corazones. Como seguidores de Cristo, nuestra vida debe ser un testimonio constante de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. En Romanos 12:2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación empieza en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, podemos ver el mundo de una manera completamente diferente. Nuestra vida es un testimonio de ese cambio y a través de nuestro testimonio, el mundo es invitado a experimentar esa misma transformación.
El llamado a ser sal es también un llamado a ser agentes de cambio en un mundo que por el pecado está perdiendo su sabor. El mundo necesita desesperadamente la sal de la verdad, la sal de la justicia, la sal de la sal la sal de la paz. Pero esa transformación no es automática. El mundo necesita ser tocado por la sal. El mundo necesita ver la diferencia que hace Cristo en nuestras vidas. Si la sal permanece en su envase, si no entra en contacto con el mundo, no tendrá ningún efecto. Jesús nos está llamando a ser una sal activa, una sal que transforma, que se esparce, que toca vidas y las cambia. En este sentido, ser la sal del mundo es también un llamado a ser valiente. La sal, cuando entra en contacto con el mundo, puede ser rechazada, puede ser incomprendida, puede incluso causar incomodidad. La presencia de la sal en un platillo cambia el sabor y puede sorprender a quien la prueba por primera vez. Del mismo modo, vivir como cristiano en un mundo que se aleja de Dios no siempre será fácil. Ser sal es un acto de valentía, un acto de desobedecer las normas de un mundo que busca su propio sabor, su propia dirección. La sal, en su función transformadora, desafía lo establecido. Ser sal no significa conformarse al mundo, sino transformarlo. La sal tiene la capacidad de sanar también. En tiempos antiguos la sal se usaba para tratar heridas, ayudando a limpiarlas y evitar infecciones. Esta función de sanación es otra dimensión de nuestra misión como sal en el mundo. No solo debemos preservar y transformar, sino también sanar. El mundo está lleno de personas heridas, de corazones rotos, de vidas que han sido lastimadas por el pecado y el sufrimiento. La sal que transformó nuestras vidas debe ser ahora el medio por el cual sanamos a otros. Sanar no significa solo consolar. Sanar implica restaurar lo que está roto, traer esperanza a los desesperados, dar paz a aquellos que están atormentados. Cuando llevamos la sal de Cristo, estamos llevando una medicina espiritual que tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Al igual que la sal, que tiene una presencia casi invisible pero esencial en la comida, nuestra misión también debe ser una presencia constante en el mundo. Aunque la sal se disuelve y se integra en lo que toca, su impacto es permanente. Un platillo puede volverse insípido sin sal, y aunque la sal ya no sea visible, su presencia se sigue notando. De igual manera, nuestra influencia en el mundo puede ser discreta, pero su efecto es permanente. A través de nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, debemos ser la sal que transforma lo que toca. Nuestro testimonio debe ser un reflejo de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Y eso debe dejar una huella en todo lo que hacemos. Por último, al ser sal en el mundo, estamos llamados a llevar la luz de Cristo donde hay oscuridad. La sal no solo preserva y transforma, también ilumina. Así como la luz entra en la oscuridad y la disipa, nuestra vida debe ser un faro de luz que ilumina el camino de aquellos que están perdidos. Jesús es la luz del mundo, pero nos llama a ser luz junto a Él. Nuestra vida debe reflejar esa luz, llevando claridad donde hay confusión, llevando esperanza donde hay desesperación. Ser la sal de la tierra es un llamado a vivir con propósito, a vivir como agentes de transformación, de sanación, de restauración, de luz. Pero ese llamado no es solo para cambiar el mundo a nuestro alrededor. Es también un llamado a permitir que esa transformación continúe en nosotros, para que cada día podamos reflejar más de la gloria de Dios y menos de nosotros mismos. Ser sal es vivir en obediencia a Cristo, permitiendo que su poder transforme cada parte de nuestra vida, para que podamos ser esa sal que da sabor, que preserva, que transforma,
y que lleva la luz de Dios al mundo. La sal nunca pierde su esencia y nosotros como sal nunca debemos perder nuestro propósito. El mundo necesita la sal de Cristo y somos nosotros los encargados de llevarla. Si somos sal, transformaremos lo que tocamos, preservaremos la verdad y la justicia, sanaremos las heridas y llevaremos la paz de Dios donde quiera que vayamos. ¿Estás dispuesto a ser esa sal? Al mirar el profundo simbolismo de la sal en la Biblia, entendemos que no es solo un elemento común en nuestras vidas, sino una representación tangible del impacto transformador que Dios desea que tengamos en el mundo. La sal no solo preserva, sino que tiene el poder de restaurar y dar vida. Es un recordatorio constante de que, al igual que la sal se disuelve en todo lo que toca, nuestra fe debe permear cada aspecto de nuestra vida, impactando y transformando todo a su paso. Pero más allá de su capacidad para cambiar el sabor de lo que toca, la sal nos enseña una verdad más profunda. Ser sal es un llamado a la permanencia. En un mundo que constantemente busca lo efímero, la sal permanece. Nuestra misión, entonces, no es solo para hoy, sino para siempre. Somos llamados a ser esa influencia constante que, aunque invisible en su acción, deja una huella imborrable. Hoy Dios nos invita a ser sal en un mundo que se desangra, a ser preservadores, a ser agentes de cambio. Y al responder a ese llamado, descubrimos que ser sal no solo transforma al mundo, sino que también nos transforma a nosotros mismos.